tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Corporativo de Cipsatrail les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Rosano. El doctor nos trae un tema genial. El tema es clínica de catéteres y accesos vasculares. El doctor Rosano es cirujano general y cirujano de trasplantes, pionero en trasplante hepático de diversas instituciones de salud a nivel nacional, alta especialidad en trasplantes y órganos por el... Y actualmente coordinador del programa de cirugía de trasplantes renal en Hospital Español. Doctor Rosano, un placer recibirlo, un gusto que esté nuevamente con nosotros y bienvenido. Te agradezco mucho la presentación, Norma. Ya me siento en casa aquí con Está en Cipsatrail Así es, y doctor. mis buenos amigos Luis Marcelo y toda la compañía que apoyan estas iniciativas educativas y académicas que a todos nos dejan una gran aprendizaje y enseñanza. Gracias por la convocatoria. Veo con gusto muchos asistentes. Este es un tema realmente interesante, pero no solo interesante, sino que también muy importante para varias generaciones y especialidades médicas. Muchas gracias. Seguro si ya compartí mi pantalla, creo que no. ¿Cuál es? Aún no, doctor, no la vemos. A ver, déjenme ahorita revisar cuál es la indicada, porque de repente se duplican. ¿La ven? Listo, ya la vemos. Excelente. Como les comenté, este es un tema que involucra a los servicios de enfermería en el área médica, los servicios de cirugía vascular, trasplantes, nefrología. Yo digo que en términos generales todo médico debe de estar familiarizado no solo con la colocación e inserción de los catéteres, sino también de los cuidados y de la importancia de este procedimiento. Yo tengo 5 reglas de oro que comparto con mis educandos y con mis pares y que creo que son fundamentales no solo para los catéteres, sino para todo procedimiento médico, quirúrgico o intervencionista. El primer fundamento es que debemos de saber cuándo un procedimiento está indicado, específicamente en esta circunstancia, cuándo está indicado colocar un catéter de cualquier índole. Y me refiero a esto cuando sabemos bien el uso que se le va a dar al paciente. Hay que proyectar y prospectar cuánto tiempo lo va a utilizar y de qué manera vamos a ocuparlo para hacerlo eficiente y reducir los riesgos, porque sabemos que es una de las cosas importantes y de ahí también parte del objetivo de esta plática. El segundo componente es definir cuándo está contraindicado el procedimiento como tal o cuando no es conveniente que en el paciente lo reciba en un momento dado, en una cierta circunstancia, en un paciente quemado, en un paciente que tiene un problema en el tórax, por ejemplo. Entonces decir, no solo que no esté contraindicado, sino que el sitio de punción puede estar contraindicado, específicamente hablando en relación a catéteres, y debemos de saber cuándo no. Esa es gran parte de la experiencia médica, que no solo nos lo da la medicina basada en evidencia, sino también la medicina basada en experiencia. El tercer punto importante, que cuando los residentes o los educandos me piden, doctor, ¿puedo hacer un procedimiento? Sí, pero hay que demostrar primero que sabemos la técnica. La técnica implica saber desde cómo preparar al paciente, cómo prepararme yo y cómo preparar a mi equipo para poder hacer una intervención segura, eficiente, puntual y disminuyendo los riesgos. Es importante, específicamente en relación a los accesos vasculares, que conozcamos las variantes. ¿Y eso cómo lo podemos definir? Pues haciendo estudios pertinentes. Cuando a mí me toca abordar pacientes, por ejemplo, candidatos a trasplante de riñón y que en el inter van a tener un catéter o incluso en el mismo procedimiento de trasplante renal, pues es importante conocer la anatomía, y no solo la anatomía habitual, sino la anatomía específica de ese paciente, y hagamos los estudios que sean pertinentes para definirla, y también
definir que los vasos sanguíneos que vamos a abordar estén permeables, preparar los materiales suficientes y necesarios, los equipos que deben de estar alineados técnicamente en condiciones para poder tener un fluido en el procedimiento. El siguiente punto es identificar las complicaciones una vez que estamos abordando al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Saberlas, y si se nos presentan, identificarlas, diagnosticarlas, cuáles son los elementos que nos permiten llegar a eso. Si es necesario interconsultar a especialistas en ese momento para resolverlo y poder tener contemplado cómo vamos a reducir los riesgos. Una punción arterial en el cuello que nos dé un hematoma expansivo que comprima la vía aérea, indudablemente que constituye una urgencia y debemos de estar preparados para resolver esa circunstancia específica. Y el quinto punto, que para mí no es el menos importante, es nunca tener miedo a un procedimiento. Sin embargo, no hay que perderle el respeto bajo ninguna circunstancia y bajo ningún motivo, porque sí, bueno, yo ahorita lo voy a hacer muy rápido y vas a ver que no va a haber ningún problema. No hay que perder el respeto a ningún procedimiento. Un poquito no es el tema de la plática, pero bueno, los catéteres no son algo nuevo. Sabemos que ya a partir de la segunda mitad del siglo pasado ya los primeros catéteres centrales hicieron su aparición, aunados a las unidades de cuidados críticos que también estaban en ciernes, y pues también han evolucionado en relación a los materiales, a los abordajes. Las agujas antes eran de acero rígido, eran incluso reesterilizadas y desde la pura punción teníamos riesgos inherentes a tener sepsis. Los antisépticos no eran tan eficaces. Sabemos muy bien que hay estudios que demuestran cuáles son los antisépticos actuales que debemos de usar para el sitio de punción, los elementos de aislamiento que nos permiten tener un campo estéril y poder maniobrar con las guías, con los catéteres, con longitudes variables. Nosotros lo vemos con los médicos intervencionistas, con los hemodinamistas que tienen guías y catéteres muy largos y tienen que tener un campo muy amplio. Siempre comento que hay que tener preparado nuestro material y aunado a las reglas que ya les comenté, hay que tener una buena iluminación, el principio de que el paciente esté cómodo para que no se canse. Idealmente, si podemos reducir la incomodidad al paciente sedándolo o en casos más extremos incluso bajo anestesia general hacer los procedimientos, el que el equipo médico esté cómodo, que no nos cansemos, no nos agotemos, no nos fatiguemos, es bien importante. Tener a una enfermera que esté entrenada, capacitada, educada, que sepa el procedimiento que vamos a hacer de intervención, los pasos de los cuales constituye el proceso y los procedimientos nos ayudan a tener un fluido y que tengamos los elementos para que podamos tener esto de forma concreta. El primer catéter largo en 1975 y después vinieron estos catéteres cada vez más avanzados. No eran tan flexibles, no eran tan resistentes, era fácil que se trombosaran, pero nos permitieron ir avanzando en los abordajes, en el tiempo que permanecían en vena o a nivel central. El primer catéter de Hickman, pues ya 1980, los primeros catéteres ya con hemodiálisis efectiva en la década de los 80. Y bueno, actualmente tienen muchas mejoras. Están separados, las puntas están separadas, están asincrónicas, una es más larga que otra, tienen varios lúmenes, los lúmenes nos permiten manipular de una u otra forma, de tal manera que tenemos una gran variedad de catéteres, podemos seleccionar caso a caso qué es lo que necesita el enfermo en un momento determinado. Este estudio de Pine y Epps, publicado en 2019, ustedes pueden ver aquí la cantidad de procedimientos que se hacen en pacientes hospitalizados. Ven ustedes que la necesidad de un catéter vascular periférico representa el 76% de los pacientes en esta serie de 60,000, casi 61,000, bueno, 60,153 pacientes. El catéter venoso central hasta en un 11% de los casos, es decir, 6,500 catéteres en este estudio, de tal que es uno de los procedimientos más frecuentes en pacientes hospitalizados y también en pacientes que vamos a mandar a casa y que requieren cuidados específicos.
De tal forma que es algo muy frecuente, debemos estar muy familiarizados y todos los que estamos alrededor de enfermos que requieren cuidados crónicos, este aumento en la expectativa de vida en los pacientes, el número de enfermedades crónico-degenerativas, el número de pacientes con neoplasia, nos hacen ver de manera más frecuente a pacientes que tienen abordados los vasos sanguíneos, que tienen catéteres que están colocados a nivel central y que debemos de tener protocolos bien específicos porque es una de las causas frecuentes de infecciones y complicaciones asociadas a la de la cultura de la seguridad del paciente. Es muy importante que tengamos presente todas estas circunstancias. ¿Bajo qué indicaciones en términos generales o bajo qué condiciones se necesita un acceso venoso? Pues bueno, las terapias de toda índole, antibióticas, antimicrobianas, de necesidad de hemodiálisis de corto, de mediano, de largo plazo, pues bueno, nos hacen recurrir a estas técnicas y para lo cual hay que establecer qué vamos a hacer. La medición de la presión venosa central, bueno, es algo muy relativo. También tenemos los catéteres de Swan-Ganz, si se usan, no se usan, si es práctico, si no es práctico. De todas maneras, siguen siendo elementos y herramientas que tenemos a la mano. En algún momento se decía, bueno, la presión venosa central ya no sirve de nada, los catéteres de Swan-Ganz ya están en desuso y estamos viendo que algunos centros de hemodinamia avanzada, en algunos centros de intervención cardiovascular, están retomando la utilidad de esos catéteres para darnos más elementos de juicio, tener más parámetros con los cuales podemos monitorear al paciente en el transoperatorio, en el posoperatorio inmediato y predicción de mortalidad y complicaciones asociadas a las intervenciones. El uso de urgencia, pues bueno, no es tan infrecuente. Me ha tocado asistir a pacientes en urgencias gravemente deshidratados con una simple gastroenteritis, y lo pongo entre comillas, en donde las enfermeras llevan 30, 40 minutos con un paciente con hipotensión grave, las venas no las encuentran, por más que tratan de localizarlas, no logran canalizar al enfermo, y me ha tocado hacer intervenciones de urgencia para garantizar un acceso central, un acceso venoso, y con estas técnicas de localización de ultrasonido, incluso las venodisecciones cada vez son menos frecuentes y también es un escenario que podemos tener y para lo cual hay que estar entrenado y capacitado. El síndrome de agotamiento vascular es algo que se ve de manera muy frecuente de repente en las instituciones públicas con la gran carga de pacientes que tienen, por ejemplo, en las unidades de hemodiálisis, pacientes que están en lista de espera para un trasplante de riñón y que ya los accesos vasculares ya se agotaron porque uno de ellos, de los catéteres, disfuncionó, el otro sitio se infectó, una vez que lo rotaron, entonces se trombosó el catéter, y esta disfunción crónica lleva a que el paciente vaya teniendo agotamiento vascular y que podamos tener incluso la necesidad de hacer abordajes quirúrgicos o híbridos que nos permitan garantizar el acceso central o el acceso hemodinámico para pacientes que así lo requieren. Una de las circunstancias que yo establezco como mecanismo de seguridad y que también le permite al paciente estar más cómodo por un lado y por otro lado reducir el número de punciones periféricas es la extracción repetida de muestras de sangre en pacientes gravemente enfermos, pacientes que podemos predecir que van a tener una estancia larga hospitalaria. En lugar de estarlos puncionando, podemos tomar una de las vías del catéter venoso central con los cuidados debidos. Siempre en las indicaciones les pongo a enfermería, a la gente que va a extraer las muestras. Hay que manipular con cuidado esa vía, hay que purgarlo para que la muestra que estamos obteniendo sea útil y no tengamos un desperdicio en la cantidad de sangre. Sabemos que si extraemos mucha sangre a los pacientes por periodo prolongado en la hospitalización, los llevamos a anemia. Y una vez que hemos extraído las muestras, hay que purgar, hay que lavar esa vía, hay que dejarla limpia, que no quede manchada de sangre porque se va a coagular y va a disfuncionar esa vía de acceso, y posteriormente incluso heparinizarla para que disminuyamos esa posibilidad de disfunción. Y pues bueno, la administración de todo tipo de fármacos que requieren que sean administrados a nivel venoso central, la reposición hidroelectrolítica,
potasio, fósforo, que sabemos muy bien que en venas periféricas producen sensación de quemadura y pueden tener también aumento de riesgo de tromboflebitis periférica. ¿Qué sabemos ahora? Que yo diría que el sexto elemento de seguridad a las 5 reglas que les mencioné es no más procedimientos a ciegas. En la medida en que podamos guiar y orientar nuestros procedimientos, es mejor. Es mejor para el enfermo, es más seguro y para nosotros también es más cómodo y nos permite ser más concretos, abreviar los procedimientos y reducir los riesgos. Ustedes pueden ver aquí en esta lámina cómo les muestro una referencia anatómica del lado izquierdo. Bueno, las referencias anatómicas, las grandes venas de los miembros superiores, las venas grandes del cuello que desembocan finalmente todas en la vena cava superior. Vean ustedes cuando nosotros intentamos o estamos pretendiendo hacer un abordaje yugular interno. Vean la relación reportada en las variantes de la ubicación de la vena yugular en relación a la arteria carótida, que está aquí expresado en un círculo como sea. Entonces vean que la posición anterolateral puede estar hasta en un 9% de los casos o hasta en 92% de los casos. Puede localizarse a nivel lateral hasta en un 84% de los casos. Y incluso pues tener un vaso que no está visible o no está trombosado y no lo podemos visualizar en pacientes que tienen alto riesgo, que han sido cateterizados previamente, en pacientes que tienen hemodiálisis crónica, que van a trasplante de riñón, en pacientes que tienen riesgo tromboembólico inherente, que tienen historia de trombosis venosa profunda, por ejemplo. Antes de hacer el acceso vascular, incluso pido un Doppler para ubicarme bien, ver cómo está la permeabilidad de los vasos que vamos a abordar, cuál es la longitud y cuál es el acceso más factible para este paciente. En relación a los tipos de catéteres, a la composición, pues bueno, tenemos aquí esta tabla muy sintética. No pretendo analizar todas las opciones que hay actualmente de tipos de material para catéteres, pero bueno, vean esta comparación, por ejemplo, la resistencia mecánica que tienen los catéteres de poliuretano en relación a los de silicona es mayor, la resistencia química de igual manera. Ambos son biocompatibles. Antes las puntas de los catéteres no eran tan biocompatibles, ocasionaban una reacción protrombótica en la punta, prácticamente activando la cascada, la coagulación. Muchas puntas de los catéteres anteriormente causaban mucha turbulencia y favorecían la trombosis del vaso de forma inherente. Y en general, los catéteres actuales permiten un alto flujo en poco tiempo. Hay catéteres tan grandes como el famoso MAC de Arrow, que nos permite hacer infusiones rápidas. Nosotros inicialmente en los programas de trasplante hepático, tanto en el ISSSTE como en el Hospital General de México y en nivel privado, utilizamos estos catéteres MAC de alto flujo que nos permitían reponer grandes cantidades de soluciones en un breve periodo de tiempo. La facilidad de inserción, pues bueno, depende también mucho de la experiencia del cirujano, del que está haciendo el acceso vascular, pero en términos generales el del poliuretano vamos a decir que tiene una mejor lubricación sobre la propia guía y entonces nos permite ser más fluidos a la hora que estamos introduciendo el propio catéter. Y bueno, la seguridad en relación a la perforación de vasos o otro tipo de complicaciones, pues bueno, podemos decir que están en un face-to-face en condiciones similares. Esta es una lámina que pues les manifiesta a ustedes en términos generales, pues bueno, el catéter endovenoso periférico habitual, los Punzocats, los Permacats, la marca que queramos utilizar, pues ya sabemos que son cada vez más seguros, son flexibles, las agujas son menos, tienen más filo, nos permiten acceder a la piel de manera más directa y más cómodos. Están los catéteres venosos centrales no tunelizados. Los tunelizados, hay que saber hacer el túnel con seguridad, que no nos sobre mucho catéter por afuera de la piel para que no esté finalmente colgando y tengamos ahí un catéter que se ensucie fácilmente.
Tampoco el túnel que nos quede tan corto que tengamos que hacer otra incisión y no estemos ahí jaloneando el catéter y que tengamos riesgo de que se salga. Los catéteres inicialmente que eran tunelizados no tenían este colchón que permitía tener o que permite tener un freno y que no se esté deslizando sobre el propio túnel. Los que no tenían este colchoncito, que además actualmente ya está impregnado de bacteriostáticos, pues era muy fácil que el catéter se deslizara sobre el túnel si es que el paciente no presentaba una reacción fibrosa sobre el propio túnel y entonces de repente ya se había deslizado y estaba fuera de nivel central o incluso ya fuera del paciente. Funciones para poder ser más certeros, nos permite ser más breves y también los puertos implantados que puede tener un túnel largo, un túnel corto. La mayoría de las veces yo hago una sola incisión sobre el sitio donde estoy haciendo la punción y hago un pocket, un túnel, una cuevita hacia abajo en el mismo tórax para no tener dos incisiones por separado en un catéter de puerto, por ejemplo. Aquí les muestro cómo un ultrasonido nos puede guiar en las diferentes estructuras anatómicas. Es muy importante tomar cursos que nos permitan orientar bien el transductor y poder ver bien las estructuras y poder guiarnos adecuadamente porque hay que saberlo hacer. Si tenemos el transductor en un sentido contrario, donde estamos haciendo el abordaje, la imagen se nos invierte y nos confunde. Si lo orientamos mal de derecha a izquierda, podemos estar viendo la estructura que queremos puncionar del otro lado donde estamos abordando la piel para hacer la punción con técnica de Seldinger modificada, que es la más habitual. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en relación en la lámina del lado derecho, las relaciones anatómicas que ocupamos durante muchos años. Yo en el internado aprendí a hacer los abordajes, sobre todo yugulares. Tuve residentes que me enseñaron a hacer el abordaje de la yugular, de la vena yugular interna, incluso por vía anterior, por vía media, por vía posterior, sin guía ultrasonográfica. No era algo que se usara de manera habitual, no estaban disponibles también estos ultrasonidos portátiles que usamos actualmente para guiar las punciones y que nos permite tener mucha maniobrabilidad sin estar cargando todo el transductor de un ultrasonido habitual. Y vemos aquí la relación con el esternocleidomastoideo, que es un referente anatómico muy claro. Sin embargo, cuando el paciente está obeso, cuando el paciente tiene cuello corto, cuando tiene adiposidad importante, pues no es tan fácil identificar los vientres del esternocleidomastoideo, el anterior, la relación con la clavícula. A veces la podemos palpar, pero me toca ver pacientes obesos que no palpamos la clavícula, apenas identificamos la horquilla esternal, y entonces por eso la guía ultrasonográfica nos permite definir la situación de la vena en relación a la carótida y poder medir la profundidad, en qué momento vamos a introducir, o sea, qué tanto vamos a introducir la aguja. Pero vean cómo de todas maneras las referencias anatómicas no hay que olvidarlas. Son elementos que nos dan herramientas para poder hacer abordajes seguros y poder identificar las estructuras por referencias anatómicas. Vean ustedes cómo aquí me gusta, ahorita no se enfoquen en el video, en esta foto del lado izquierdo, siempre hago el ejercicio de dibujar al paciente. Le solicito permiso al paciente antes de que esté sedado, antes de que esté anestesiado, si es que es el caso, y les digo, bueno, lo voy a grafitear, le voy a marcar las estructuras. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo estoy delimitando la horquilla esternal, el esternón, el borde del cuerpo esternal, aquí el maniubrio, cómo está la clavícula delimitada en sus 3/3, el proximal, el medio y el distal, cómo tengo identificado los vientres del esternocleidomastoideo y tengo identificada la línea axilar, la línea subclavia media, perdón. De tal forma que una vez que yo hago esto y que he visto al paciente, yo generalmente coloco aquí una compresa para que esta área que es fácilmente contaminable la tenga aislada. A veces incluso pinto el borde de la quijada, el borde de la mandíbula para orientarme. También puedo pintar los cartílagos acá en la línea media del cuello. Y esto me permite definir que voy a tener libre el cuello, voy a tener libre el tórax, y si decido hacer un abordaje subclavio y algo pasa, tengo libre el cuello para hacer un abordaje yugular,
y generalmente preparo con asepsia todo el cuello y todo el tórax para tener recursos y resolver la necesidad de que el paciente finalmente tenga un catéter colocado. Ustedes pueden ver ya, después de que se ha repetido este video, durante lo que he estado platicando, cómo estamos con este ultrasonido que estamos utilizando aquí para hacer un abordaje periférico. Ustedes pueden ver aquí la axila del enfermo. Tengo aquí delimitado también el borde del músculo, el borde del pectoral, y a veces pinto incluso el hueco axilar, y cómo me voy orientando hacia identificar los vasos sanguíneos y cómo voy a tener referentes anatómicos también en el brazo. Ustedes pueden ver aquí en esta foto cómo estoy pintando y delimitando estas estructuras que me van a orientar también en el brazo. No hay que dejar de hacer cosas que sean útiles para nosotros y para el paciente. Vean cómo tengo un campo en este momento bien iluminado, que quede yo bien claro qué es lo que estoy señalando, qué es lo que quiero ver y cómo me quiero orientar. Aquí, con base en la experiencia, cada quien puede definir cómo quiere dibujar su procedimiento. Mis grandes maestros me decían, dibuja en tu mente lo que vas a hacer, toma una hoja de papel y un lápiz y oriéntate, imagínate y proyecta tu procedimiento de intervención, de cirugía, cirugía pequeña, cirugía mayor, cirugía menor, para que tú puedas tener mayores posibilidades de éxito, indudablemente con beneficio del paciente. Vean ustedes aquí, esta foto ilustra cómo estamos iluminando nuestro campo, pero aquí quiero hacerles mención que la participación del anestesiólogo es fundamental. Siempre decimos que hay que trabajar en equipo multidisciplinario, no hay que decirlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo antes, hay que simular, hay que hacer simulacros o preparativos previos. Hay que comunicarle al anestesiólogo qué vamos a hacer, qué necesitamos que haga, e idealmente, si es alguien entrenado, que seguramente, pues también que ayude en el procedimiento, que esté atento por si necesitamos asistencia. Aquí lo muestro porque hay que pedirle, una vez que hacemos un abordaje, claro, dale una apnea para que disminuyamos la posibilidad de punción pleural, es decir, actuar en equipo en tiempo real, hay que planear, hay que comunicarnos, y el anestesiólogo, vean cómo está pendiente de lo que estamos haciendo. Cualquier circunstancia hemodinámica, ventilatoria, nos la comunica de forma inmediata. No hay que dejar de hacer lo que tenemos que hacer en equipo. Ustedes ven aquí en el siguiente video del lado derecho cómo estamos en la punción, cómo estamos haciendo un procedimiento de acceso vascular periférico guiado por ultrasonido a 4 manos, viendo las imágenes. Siempre hago un ultrasonido previo, les voy a mostrar otros videos donde hago un ultrasonido, entonces estoy rastreando las estructuras, las estoy marcando con mi plumón marcador, y después ya en tiempo real puedo tener un acceso que ya está ensayado previamente con el paciente. Cuando el paciente ya está dormido, vemos cómo estamos haciendo aquí el ensayo, estamos midiendo la profundidad una vez que identificamos el vaso y cómo podemos prepararnos ya de forma estéril una vez que tuvimos esto ya marcado. Siempre comento que todas las herramientas de trabajo a la mano, estar vestidos, vean ustedes cómo el fluoroscopio está vestido para que no contaminemos el campo. La enfermera nos debe de ayudar, idealmente alguien que esté entrenada, capacitada, motivada. Comento que los procedimientos deben de hacerse con personal que esté muy motivado, muy interesado en que las cosas se hagan bien. Si estandarizamos los procedimientos, podemos tener más certeza en lo que estamos haciendo e incrementar la seguridad en los procedimientos. Esto ya se ha estudiado en diversas ocasiones y es algo que promuevo siempre en los hospitales. Tener equipos multidisciplinarios que sepan qué es lo que estamos haciendo. Eso aumenta la seguridad para todos y nos permite tener incluso programas de entrenamiento y de capacitación, pero sobre todo de educación continua para todos. Todos aprendemos de todos y no es tratar de ensayar lo que ya tenemos que saber con cada paciente. Esto ya está estandarizado, no encontramos el hilo negro. Entonces, vean ustedes cómo aquí, desde la punción, estoy teniendo asistencia fluoroscópica, además de una
asistencia ultrasonográfica. Aquí estoy haciendo una punción subclavia donde la asistencia ultrasonográfica es poco más compleja porque la clavícula misma nos da opacidad ultrasonográfica y no lo podemos ver. Pero vean ustedes cómo estamos teniendo en las pantallas desde el sitio de punción, cómo estamos monitoreando. Aquí en tiempo real lo que necesitamos también es que el técnico de rayos X sepa qué es lo que estamos haciendo, cómo debe de mover el fluoroscopio, adelante, atrás, dónde está el sitio de foco. Me toca ver técnicos extraordinariamente buenos que saben muy bien qué es lo que estamos haciendo y técnicos que no lo han hecho. Entonces siempre digo en los hospitales, bueno, si estás mandando a alguien que no lo ha hecho antes, pues que se venga acompañado en los primeros 3, 4, 5 procedimientos para que le expliquen qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos. Áreas de hemodinamia, para que no contaminemos y para que no nos estemos forcejeando durante un procedimiento específico. Para guiar, por ejemplo, las funciones periféricas, que es algo tan sencillo, y si ustedes ven mi cuenta de Instagram, de repente ahí tengo un par de videos o de fotos en donde a un par de colegas médicos los tuve que analizar de urgencia porque estaban deshidratados con una gastroenteritis y mis elementos de fijación para la venopunción periférica, aunque seguros, pues no son tan eficientes ni tan extraordinarios como los hacen el personal de enfermería que están habituados a funcionar a niños pequeñitos, a neonatos, y que debemos de tener elementos de fijación y una estructura para que nos permita hacer las cosas bien. Vean ustedes cómo estos sistemas de luz infrarroja absorbida por la hemoglobina nos permiten definir inclusive el trayecto de las venas periféricas y poder hacer punciones ya dirigidas en lugar de estar puncionando al paciente repetidas ocasiones sobre una sola punción, estar manipulando la aguja. Eso se hace muy incómodo para el enfermo. Vean estos nuevos sistemas, ya no son tan nuevos, pero ya están mejorados para la colocación de estos catéteres periféricos guiados por la onda P. Una vez que se colocan, bueno, podemos colocar este sensor que se coloca en el tórax, se protege con una bolsa para que esté estéril y una vez que estamos guiando la punción por ultrasonido, después podemos estar viendo la navegación. Es un sistema de colocación de catéter venoso central a través de una vena periférica con navegación monitoreada por la punta del catéter y una vez que llegamos a nivel central, vean ustedes cómo al coincidir con la onda P nos dice que ya estamos a nivel central y que estamos en una vía segura. De tal forma que esto ya no es a ciegas. Podríamos decir que sustituye la necesidad de un fluoroscopio y es una herramienta más de seguridad porque los catéteres tienen que quedar centrales. En un inicio, cuando inclusive en mi etapa de formación me decían vamos a colocar un catéter venoso central, bueno, era esperarse vestido, la placa que me corroborara que estuviera en el lugar. Si el catéter no se había ido hacia arriba, hacia la cabeza del paciente, había que recolocarlo. En la recolocación se nos salía, teníamos que volver a hacer la punción. No podíamos guiar si se iba para arriba. Insistíamos, no podíamos hacer torque y finalmente teníamos que ir a puncionar a otro sitio. Eran tiempos muertos y tiempos potenciales de infección muy grandes. Entonces, bueno, como puntos centrales, ¿cómo puedo quitar esto que está aquí que me estorba? Como puntos centrales, les podría decir, bueno, punto 1, identificar la anatomía del sitio en donde se va a hacer la inserción, localizar bien la vena, la relación con el resto de las estructuras anatómicas, la longitud, la profundidad en relación a la piel, confirmar la permeabilidad de la vena. No vamos a estar puncionando venas trombosadas, venas que tienen, pues puede ser trombosis parcial, no necesariamente trombosis profunda. El uso de ultrasonido en tiempo real que nos permite tener un procedimiento expedito. Nos permite confirmar la posición de la aguja en la vena. Podemos ver cómo entra, cómo penetra, cómo se queda en el centro incluso del lumen venoso. Y finalmente la posición del catéter una vez que podemos seguir la guía, como cuando se coloca, una vez que pusimos el catéter también cómo está posicionado en la vena.
Perdón, estoy teniendo un poco de dificultades para pasar esto. Perdónenme, pero aquí... No, es la previa. Ok, entonces aquí, nuevamente, el sitio que se va a funcionar. El paso del catéter, aquí hay mucha luz. Una vez que estamos identificando que estamos dentro, el paso de la guía. Ahora tenemos estas jeringas que tienen la parte posterior e incluso ya la posibilidad de insertar la guía sin la necesidad, como hacíamos antes, de extraer el cuerpo de la jeringa y dejar solo la aguja. Ahora ya podemos introducir la guía en la parte posterior de la jeringa. Me ha tocado ver amigos que me enseñaron ya que incluso la guía ya está colocada. Una vez que funcionamos, ya nada más la metemos, la deslizamos. Eso nos ahorra mucho tiempo. Y vean ustedes cómo aquí en la fluoroscopía estoy viendo en tiempo real el sitio donde estoy puncionando. Una vez que aseguré el sitio de punción, por ejemplo, esto es un abordaje subclavio, puedo ver cómo avanza la guía metálica bajo visión fluoroscópica. Después, cuando retiro la aguja, voy a guiar los dilatadores. Le pido al fluoroscopista, al técnico, que enfoque el rayo aquí en donde estoy haciendo la dilatación de la vena para ver que no quede muy perforada. Un amigo mío me comentaba: oye, Alejandro, estás metiendo mucho el dilatador venoso y me da miedo que vayas a perforar ahí el sitio donde se une la subclavia con la cava. Pero le comentaba que estos dilatadores modernos son flexibles, no son tan rígidos como solían ser. Hay que saberlo, tener el tacto para ir introduciendo con gentileza este dilatador. Pero le comentaba que para mí es fundamental llegar con un dilatador mucho más allá que solo en el trayecto inicial de la vena subclavia. ¿Por qué? Porque no es infrecuente que tengamos aquí estrecheces, que a la hora que queremos colocar el catéter se nos doble, y a la hora que se nos doble o tener una obstrucción, que entonces el catéter, en lugar de quedar en nivel central, se vaya hacia el otro lado, y entonces estamos teniendo ahí un pitfall, un problema para dejarlo donde queremos. Y finalmente, una vez que vimos que los dilatadores han cumplido su función, hacemos una correlación con el sitio y finalmente dejamos el catéter a nivel venoso central a la entrada de la aurícula del lado derecho. ¿Cuáles son los elementos que recomiendo para estar capacitados? Actualmente hay varias herramientas. La pandemia nos ha enseñado que podemos incluso estar en 3 congresos a la vez, uno en América, otro en Europa o en otro en Asia, y aprender en tiempo real, face to face, incluso con colaboraciones con maestros que en presencial era imposible acceder a ellos. Ahora los tenemos a la mano y entonces podemos tener conferencias didácticas en seminarios presenciales, híbridos, a distancia. Uso de medios electrónicos, indudablemente que hay que encontrar fuentes confiables, fuentes didácticas. El entrenamiento en laboratorio con simuladores es fundamental, y yo no solo digo eso, sino que además tener un laboratorio de simulación que tenga equipo ultrasonográfico, que tenga una sala de simulación que nos permita tener fluoroscopía en tiempo real, tener una fase clínica de aprendizaje acompañado idealmente por un tutor o por un grupo de maestros, que esté supervisado. Los procedimientos siempre deben ser supervisados. Hoy en la mañana estuve en la reunión de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Nutrición y estaban comentando como estándares de calidad la cantidad de procedimientos que hacen los residentes, y en el instituto el 98% de los procedimientos son supervisados
por mayores e incluso por médicos de base. Eso debe ser una constante en todos los hospitales, en todos los esquemas de aprendizaje de nuevos procedimientos, de tal forma que eso lo recomiendo. Lo que yo hago en mi consultorio incluso es pedirle a las compañías que vengan, que traigan sus equipos, que los conozcamos, que sepamos dónde se prenden, dónde se apagan, dónde se resetean, que estemos con un técnico aquí en tiempo real y conocer no solo el equipo, sino, perdón, los insumos, saber cómo se van a ocupar, quién nos va a asistir en el quirófano, en los procedimientos. No es de dar pena que nos asistan, al contrario, es realmente integrar equipos multidisciplinarios que no solo son médicos. Me toca interactuar con ingenieros biomédicos, con técnicos en radiología, con otras áreas que no necesariamente son médicas, pero están relacionados a nuestros procedimientos. Entonces, este enfoque de 7 pasos para hacer las cosas de manera segura, hay que ocuparlo siempre. Vean ustedes aquí una punción a ciegas en alguien que tiene mucha experiencia. Es anestesiólogo cardiovascular excelente, parte del ECMO Team. Ven ustedes la experiencia que tiene para localizar una vena, lo rápido que lo funciona, cómo pasa la guía y cómo asegura un catéter. Y del lado derecho, les muestro en este video lo que siempre me gusta hacer con los catéteres. En este caso, es un catéter para hemodiálisis y estoy mostrando, este es un catéter temporal, no es un catéter permanente. Estoy mostrando cómo obtenemos un flujo adecuado de salida y un flujo adecuado de entrada. No basta que coloquemos el catéter, que hayamos hecho una punción segura, una dilatación del trayecto de la vena adecuado para que quede a nivel central, que garanticemos por fluoroscopía la visión fluoroscópica que quede a nivel central, sino que además hay que ver que esté funcionando, que sea funcional. Vean ustedes una jeringa de 20 cc, cómo me permite extraer con fuerza un volumen sanguíneo rápido y luego retornarlo. ¿Por qué? Porque a veces lo dejamos a nivel central, pero queda adosado a las paredes de la vena o justo en la entrada de la aurícula y entonces disfunciona. Si eso lo identificamos en tiempo real a la hora de colocar el catéter durante el procedimiento, pues podemos corregir esos detalles y decir, bueno, lo avanzo más, lo retiro un poco más, hago alguna otra maniobra, lo permeabilizo, dilato la vena. A veces lo que hago es forzar un poquito esta entrada y salida de sangre, o a veces con solución voy dilatando la entrada a la aurícula, a la vena cava, y eso permite que cuando el paciente sea metido conectado a la máquina de hemodiálisis podamos tener un catéter con flujo de entrada y salida apropiados. Entonces, prueben su catéter antes de decir, ya está todo bien, no pasa nada, yo lo coloqué bien. Las complicaciones, pues bueno, pueden ser agudas, pueden ser tardías, pueden ser de corto plazo, de largo plazo. Aquí podemos ver en la lámina de la foto del lado izquierdo cómo tenemos un paciente que tiene eritema en el trayecto, en el sitio de punción, cómo tiene un área de celulitis. Es una infección asociada a una intervención médica y que, pues bueno, no se tuvieron las medidas de higiene. Ven ustedes cómo este catéter está fijado, pues bueno, a la antigüita, el centro. La inserción está mal protegida. En fin, hay elementos que nos permiten tener aislada el área de punción, el área de tunelización, el área de entrada del catéter y disminuir el riesgo de infecciones. Las trombosis o las cuestiones mecánicas que pueden ser tempranas o tardías, debemos de saber tener un acceso a un servicio de cirugía vascular, cirugía de angiología, referir al paciente a hospitales que tengan estos servicios, o bueno, las complicaciones trombóticas asociadas a una infección, en este caso incluso de origen micótico. La trombosis relacionada a los catéteres venosos centrales, bueno, hay varios diagramas de flujo, de diagnóstico y de manejo, como este que pueden ver aquí, no me voy a extender, pero pues debemos de tener este flujo de análisis y de toma de decisiones para saber si el catéter lo vamos a dejar en su sitio, si es funcional o no es funcional, si vamos a hacer una heparinización, es decir, anticoagular al paciente, de qué forma, si el paciente es adulto o pediátrico. No me voy a extender porque este es otro tema relacionado al manejo de los catéteres, pero es parte de una clínica de catéteres que debe de conocer estas circunstancias y de tener estos protocolos bien estandarizados.
Una parte importante de los accesos vasculares y de la clínica de catéteres, pues es la prevención de complicaciones y los cuidados de corto y de largo plazo. Las técnicas de asepsia ya están bien establecidas. Es importante saber cuáles son los antisépticos que usa ese hospital en un momento dado, porque sabemos bien que ha sido útil en los hospitales estar rotando los antisépticos. Sabemos muy bien por varios artículos que ya tienen algunos años publicados que la mejor forma de hacer asepsia de las regiones que se van a puncionar o preparar para procedimientos son a base de clorhexidina con alcohol. Aunque también pueden ser, y digo, siguen siendo muy útiles los que están hechos a base de iodopovidona más alcohol. El uso de barreras estériles, campos estériles, idealmente que sean impermeables al agua. Estar utilizando campos que no son impermeables al agua, sabemos perfectamente bien que absorben los microorganismos que están en la superficie de la piel y una vez que son permeables al agua, estos pueden traslocarse o pueden ir hacia los sitios de punción. Los catéteres que están impregnados, la punta, el acceso incluso con clorhexidina sulfadiazina, ha disminuido la tasa de infecciones, incluso de endocarditis a largo plazo o en el corto plazo en los pacientes que son accedidos con catéteres venosos. Vean ustedes la incidencia de complicaciones en relación al sitio de punción, que podríamos dividirlo en tres grandes grupos. Los accesos yugulares, los accesos subclavios y los femorales. Sabemos muy bien que pues, los femorales son dentro de lo que cabe los que más se colonizan, la punta de los catéteres, desde el puro acceso. El yugular contra el subclavio tiene algunas ventajas. Una de las ventajas prácticas que yo siempre digo es que el yugular es muy incómodo para que el paciente lo tenga colgando en el cuello. A veces limita mucho la posibilidad de que el paciente se mueva. Es incómodo cuando duerme, por ejemplo, y el subclavio es más cómodo. Sabemos muy bien que hay reportes que dicen que a largo plazo el subclavio tiene más riesgo de estenosis de la vena subclavia. Depende bajo qué circunstancias, depende de la temporalidad del uso del catéter y debemos de balancear esta decisión y en manos expertas saber paciente contra paciente qué es lo que más le conviene en términos generales. Vean ustedes cómo la lesión arterial, por ejemplo, comparando el femoral contra el subclavio, es más frecuente en el femoral. En el yugular y en el subclavio, pues tienen un face to face muy similar, y el femoral contra el yugular, el femoral tiene más riesgo, por ejemplo, de lesión arterial. En cuanto a hematomas, pues bueno, no hay unas diferencias significativas. Sin embargo, por ejemplo, el hematoma yugular es más frecuente que el subclavio. Pero bueno, este estudio es, aunque muy interesante, tiene algunos vías, algunos sesgos en relación a que no todos los procedimientos estuvieron guiados por vía ultrasonográfica. Una buena parte de los procedimientos se realizó por residentes sin supervisión, entonces hay que tomarlo con cautela. Cuando yo me refiero a una clínica de catéter, estamos hablando de una clínica que está conformada, que tiene un equipo multidisciplinario, que no solo está familiarizado con los procedimientos, con los catéteres y sobre todo con los pacientes. Es una atención centrada en el paciente, pues sabemos que al estar motivados y con alto conocimiento, pues tenemos capacidad de capacitar a otras áreas médicas y paramédicas e incrementar nuestro éxito, nuestra tasa de éxito con la menor cantidad de complicaciones. Ustedes pueden ver aquí nuevamente el porcentaje de catéteres con complicaciones. Vean los femorales, incluso con trombosis venosa profunda sintomática o con infección. Vean los femorales, los yugulares en contra de los subclavios. Entonces, bueno, en este artículo de New England Journal of Medicine, en casi 3,500 catéteres, vean ustedes el número que se pusieron de acuerdo a la ubicación, muy similares en el número. Hubo reporte de neumotórax, como sabemos muy bien, pues más frecuente en los subclavios, 13. La trombosis en 8 pacientes de catéter subclavio, en 20 yugulares y 22 femorales.
Entonces, bueno, esto nos permite identificar cómo se comporta una clínica de catéteres. Es el mismo estudio en donde hubiera estos sesgos, pero bueno. La asistencia a insumos. Nunca hay que tener el miedo a decir, vamos a hacer un procedimiento a 4 manos, un procedimiento en donde unas manos me están asistiendo para sostener el transductor ultrasonográfico, para guiarme adecuadamente el sitio de punción, y las otras 2 manos están enfocadas en hacer la punción, introducir la guía, y después, una vez que soltamos el ultrasonido, podemos ayudar en hacer la incisión para poder introducir los dilatadores en la vena y finalmente el catéter. Esta técnica a 4 manos es muy fluida si es que nos conocemos, si es que lo hacemos habitualmente, si es que lo ensayamos. Una técnica a 4 manos improvisada de repente es peor que hacerlo yo solo. De tal forma que mi invitación es que conozcamos nuestras limitaciones y una vez que las conozcamos, las superemos. Una vez que estemos en esa etapa, hay que pedir ayuda, hay que preguntar y hay que asistirse por gente que tenga más experiencia. Y yo digo que la gran enseñanza en este siglo, en este milenio de la medicina, es a aprender juntos y a enseñarnos juntos. Y el liderazgo en medicina es una cuestión que se va alternando. Lo importante es ser buenos líderes y parte de ese liderazgo es cuando a mí me toca ser liderado. Hay que dejarse liderear, hay que intercambiar opiniones, hay que estar comunicados, hay que analizar y discutir las circunstancias de los pacientes. Y siempre digo discutir porque hay que ponerle ganas, hay que ponerle interés y hay que ponerle mucha motivación. Estos catéteres, bueno, pues ya lo que les decía, ¿no? Ya cambiaron las agujas, los filos de las agujas, los diámetros, los gauge, la flexibilidad, ya son más cómodos para el paciente, para nosotros, conectarlos incluso a los sistemas de solución, a los venosets es más fácil, antes era más complicado, y bueno, tener esto conocido. El catéter de PIC, como ya vimos algunas cosas, no quiero ahondarme en los catéteres, en los tipos de catéteres, porque bueno, sería ya otro tipo de charla. Y bueno, en conclusión, les puedo decir, o las conclusiones es, la clínica de catéteres para tener accesos vasculares de toda índole para pacientes que necesitan hemodiálisis, para pacientes que son candidatos a trasplantes de órganos, para pacientes que van a recibir o que reciben quimioterapia, requiere de un trabajo por necesidad multiespecialidad. Hay que rodearse de gente que tenga la experiencia y que le interese el área. Hay que analizar caso por caso qué es lo que le conviene al enfermo, cuánto tiempo va a tener el catéter, dónde lo vamos a colocar, qué es cómodo para él en el largo plazo. Los insumos y el equipamiento hay que repasarlo cada vez que yo programo los procedimientos, voy a la selle, necesito que me enseñen los tipos de catéteres que hay, les tomo fotos y les muestro qué es lo que necesito, que lo pidan al proveedor, que me tengan 2 o 3 opciones de longitud, de tipo de catéter, y en el momento de decidirlo, lo peor que podemos hacer es decir, no, ya ese catéter, ese es el que me sirve, la longitud de una... Cuando ve uno al paciente acostado y uno lo para, las condiciones cambian. Entonces hay que tener lo más que podamos de recursos y ya si no se usó se devuelve, no pasa nada. Los dispositivos hay que seleccionarlos adecuadamente. La gente que va a entrar está entrenada, no está entrenada. Si no está entrenada, que nos digan para que entre con alguien que lo pueda asistir. Los recursos, pues, de manera centralizada en una clínica, eso permite optimizar también los costos finalmente y estandarizar no solo las inserciones, sino los cuidados, la forma en que vamos a insertar. Ya no hay controversia en que debemos de guiarnos los procedimientos para que seamos más experimentados, pero eso no sustituye a las vías anteriores de abordajes y son complementarias. Yo les dejo la reflexión de que siempre hay que preguntar a los expertos. Los expertos estamos para aprender de todos y finalmente agradecerles su atención para este tan interesante tema. Excelente, doctor, excelente charla. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Le dejan para acá muchísimas felicitaciones y pues bueno, hay muchas preguntas que usted ya resolvió en el transcurso de la charla y pues por aquí tenemos algunas
Algunos participantes que nos piden la palabra, les abriremos el micrófono para unas preguntas breves. Adriana, ¿nos escucha? Buenas noches, Adriana. ¿Puede quitar su mute, por favor? Parece que no. Digamos, el siguiente puede ser Iván Israel. ¿Puede quitar su mute, Israel, por favor? No. El doctor Marcelo. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Ok, doctor, gracias a usted. Siempre es muy bien recibido por nosotros, ya sabe, un gusto que usted colabore pues acá dándonos la charla y sus explicaciones. Siempre es bienvenido y esperamos pues verlo pronto por acá. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Un abrazo. Que tengan muy buena noche. Un gusto siempre recibirlos. Para Corporativo Cipsa-Trade es un placer llevarles la información de valor que pues sabemos que sí es de utilidad para muchos de nosotros. Y pues bueno, seguimos por acá nosotros en contacto. Les estaremos avisando cuál será nuestro próximo tema. Y pues como siempre, un placer saludarlos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Que tengan buena noche. Bye. Gracias al doctor al doctor Argote por su felicitación y por sus comentarios. Bueno, yo diría que hay diversos estudios, pero hay uno muy contundente de New England Journal of Medicine que demostró que la tasa de infección de sitios de herida quirúrgica, por ejemplo, pero que aplica para los sitios de inserción, aunque bueno, eso pues hasta un momento puede ser un poco cambiante, es la combinación de clorhexidina con alcohol polivinílico en un face-to-face contra yodopovidona más alcohol. Sin embargo, hubo varios estudios, uno de ellos que me tocó incluso estar muy de cerca en el Instituto Nacional de la Nutrición y en discusiones tanto con el doctor Pepe Cifuentes como con Alfredo Ponce de León, lo que se ha visto que es muy útil y en diversos simposios que me ha tocado participar se ha visto que es muy útil estar rotando los antisépticos. Por ahí había una pregunta también de qué pasa cuando el paciente es alérgico. Pues bueno, lo primero es preguntarle, no hay que obviar la pregunta de si el paciente es alérgico o no, sobre todo al yodo. A veces no lo saben, pero si es alérgico a la manzana, si es alérgico a los mariscos, sabemos muy bien que hay alergia o sensibilidad cruzada. Y entonces, si hay la posibilidad, pues entonces, aunque la política del hospital o de la clínica en ese momento dado sea antisepsia con yodopovidona más alcohol, pues hay que evitarlo y podemos hacer clorhexidina sola, aunque generalmente viene en combinación con alcohol, aunque sabemos también que los alcoholes pueden ser suficientes para las funciones periféricas, por ejemplo. Pero bueno, en la medida que incrementemos la eficacia para barrer los gérmenes que habitan la piel, pues vamos a disminuir el sitio de infección de punción y bueno, pues también el riesgo de una infección profunda o bacteremia asociada al uso de catéteres. Por otro lado, bueno, pues una clínica de catéteres yo creo que es indispensable en todo hospital. Debe de estar conformada pues por una estructura de gobierno, debe de estar autorizada por el hospital administrativamente, debe de sesionar los casos, debe de analizarse bien cuál es la incidencia de complicaciones asociadas a las funciones periféricas, centrales, en fin, de toda índole, saber muy bien cuál es el procedimiento que se utiliza, tenerlo identificado en el manual de procedimientos, tener frecuentemente en los hospitales hay una enfermera líder que está capacitada y entrenada, que es la que nos ayuda a monitorear, hay que tener un par de médicos que estén motivados, están en la clínica de catéteres, y comunicarlo al hospital,
Ya lo decía yo, los técnicos en rayos X que nos asisten en el quirófano, en las salas de hemodinamia, tener incluso radiólogos que estén a la mano, que nos ayuden a ver, oye, hay un neumotórax, sí o no. Y bueno, pues como lo dice el doctor Argote, y él lo sabe muy bien, una vez que hicimos una punción y hay riesgo de un neumotórax, sabemos si hay un hemoneumotórax, si está comprometiendo la vida del paciente, hay que tener un cirujano de tórax a la mano y poder, se me está acabando la batería aquí en el equipo ahorita, déjenme conectarme. Y pues bueno, tener un cirujano de tórax que pueda colocar un mini sello de agua, un sello de agua oficialmente y salvar la vida del enfermo si es que identificamos esta complicación de forma temprana. Se ha avanzado mucho en los hospitales en relación a la seguridad del enfermo y reducir sobre todo las infecciones alrededor de la colocación de catéteres venosos, como ya vimos, es uno de los procedimientos más comunes en los hospitales. Genial, doctor. Tenemos una pregunta por aquí de Brenda Yasmín. ¿Cuántas punciones están permitidas en una colocación de catéter central? Idealmente no más de 3 punciones. Utilizando, digo, si estamos entrenados o no. Yo digo de personal en entrenamiento, personal que me toca supervisar habitualmente permito una sola punción y después intervengo yo. La punción siempre está supervisada, no dejo que coloquen los catéteres centrales sin mi supervisión y lo ideal es que no haya más de 3 punciones consecutivas en un solo sitio anatómico. Genial, doctor. ¿Tenemos tiempo para pasar a algún participante, doctor? Sí, si quieres, ¿Sí? las Okay. demás nos las pueden mandar y las contestamos ahí ya vía remota. Genial, doctor. Ana Lilia, ¿puede abrir su micrófono? Ya no está Ana Lilia. Hola. Sí, ay, qué bien. Hola. Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches. Mi nombre es Ana Lilia, soy de Aguascalientes, México, y mi duda es la siguiente. Al inicio de la ponencia casi comentó que los catéteres se heparinizan, pero yo tenía entendido que ya no se heparinizan, solamente se salinizan, a excepción de los catéteres para hemodiálisis. ¿Estoy en lo correcto o cuál sería la recomendación? Sí, la heparinización sistemática ya no es indispensable. Sin embargo, es una heparinización local y una de las cosas que he aprendido es que no está de más. El riesgo de trombosis en el lumen, sobre todo, por ejemplo, en los catéteres de hemodiálisis que están separados como el hemosplit, es ya muy reducido, sobre todo cuando se está usando de forma periódica. En los catéteres venosos centrales, yo siempre prefiero no solo que se salinicen, sino que tengan una heparinización, no completa, pero sí cuando menos de heparina en solución salina como lavado, finalmente. Mucho dependerá de las prácticas locales y de las recomendaciones, pero en general yo recomiendo que sí tengamos una salinización con heparina, cuando menos como impregnación. Una de las cosas que es muy importante y que aprendí de mis maestros es, una vez que tenemos nuestro catéter abierto, hay que lubricarlos con solución salina y heparina. La guía hay que humedecerla, idealmente todo el trayecto. Yo, una vez que siguen en su, vamos a decir, su cobertura espiral, la mojo, lubrico la punta, lubrico todo el trayecto de la guía. Heparinizo las 3 vías o 2 vías del catéter o las vías que sean, las heparinizo y también los dilatadores y la aguja de punción. Y por ejemplo, en caso de cuando hay una extracción de muestras, ¿se puede volver a heparinizar? ¿Y cuánto sería, pues, heparinizar vías? Ya no te escuchamos, Ana Lilia. Ya no sé. Habitualmente los catéteres tienen una longitud y tienen... tomar muestras por medio de un catéter central. Sí, una de las vías del catéter venoso central nos permite tomar la cantidad de sangre que necesitemos para poderlo enviar a procesamiento en el laboratorio.
La cantidad de sangre que se extraiga pues es variable. Habitualmente yo recomiendo que cuando menos son 5 mililitros de purga para que toda esa sangre que podamos estar con potencial de que esté contaminada con la solución que se está irrigando en el catéter central, con fósforo, con potasio, en fin, whatever, quede completamente purgada. Y una vez que desechemos esa sangre, extraemos la cantidad de sangre que necesitemos para la cantidad de muestras. Después hay que lavar con solución salina. Habitualmente el trayecto del catéter se lava con 1.5 a 2 mililitros y después una cantidad de solución heparinizada similar en la vía. Los catéteres de hemodiálisis incluso dice con cuántos mililitros se lava y con cuántos mililitros se puede dejar heparinizada la vía. Habitualmente son 1.8 a 2 mililitros. Genial, doctor. Pues le agradecemos nuevamente la charla. De verdad que nos tiene aquí bien pegados en la pantalla, viendo las buenísimas imágenes que nos presenta, los videos, qué barbaridad. Un gusto, como siempre, tenerlo en casa. Ya sabe, es su casa. Y pues bueno, lo esperamos muy pronto. Le agradecemos infinitamente su conocimiento que pues nos lo transmite muy padre, ¿no? Y pues bueno, nos vemos en la próxima, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Bienvenidos a todos. Buena noche y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Que estén bien. Gracias. Muy amable, doctor. Cuídese mucho. Bye. Bye, buena noche.